Como decimos, esta quinta y última mesa es propuestas para transformar la región de Murcia y la modera Andrés Álvarez Cienfuegos, que es secretario de Programas de Ciudadanos en la región de Murcia. Por favor, tomen asiento que va a comenzar la quinta y última mesa de la mañana. Buenas tardes. Vamos a iniciar el cuarto, bueno, ahora ya sería el quinto bloque de intervenciones en una mesa que hemos llamado, en un espacio más que una mesa, que hemos llamado Propuestas para transformar la región de Murcia. Esta mesa, pues a diferencia de la anterior, es una mesa en la que me acompañan 5 profesionales de temas que, bueno, hemos seleccionado como temas que preocupan a la sociedad y que son bandera y que han sido bandera de este proyecto liberal que en forma de partido se llama Ciudadanos. Voy a hacer una presentación muy rápida de las personas que me acompañan. A la derecha tengo a Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos Nacional. Con ella podremos hablar de la situación en la que se encuentran en estos momentos los autónomos y de las propuestas que desde su organización hacen para poder ayudarles para salir de esta. A mi izquierda tengo a Raquel Sánchez, es psicóloga y pedagoga. Con ella podremos hablar de temas de educación, del sistema educativo en la región de Murcia. En el extremo de la derecha, Luis Martínez Galiano, con el que hablaremos de la situación sanitaria en la región y qué vías de mejora tenemos desde las propuestas liberales. A continuación, a mi izquierda está Juanjo Molina, diputado regional por Ciudadanos. Con él, pues bueno, pues nos hará partícipe de las propuestas liberales para la regeneración democrática. Y en la esquina de la izquierda, a Juan Carlos Fernández Zapata, que es agrónomo, profesor de la universidad, ha sido un científico invitado por la Comisión Europea para tratar los temas del mal menor, y con él pues vamos a hablar del binomio agricultura-mal menor. A los 5 pues agradeceros que estéis en esta mesa acompañándonos. Especialmente pues quiero dar las gracias a nuestra primera invitada, que viene de fuera, que viene de Valencia, que hemos tenido que saltar esta mesa al último lugar porque ha pinchado. Es una mujer que conozco y bueno, es de armas tomar. Me viene con las manos negras de haber hecho ella la reparación. Iba tan mal de tiempo que no ha esperado a la grúa para que se lo hicieran. Ella misma se lo ha solucionado. Bueno, como profesionales que son, yo creo que merece una reseña en su presentación. Celia Ferrero es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y asesora en Relaciones Laborales y Diálogo Social Nacional y Europeo. Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación y diplomada en Ciencias Económicas, Sociales y Políticas por la Universidad Católica de Lovaina. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes organizaciones empresariales en distintos puestos de responsabilidad y actualmente también es presidenta del Consejo de Administración de Telemadrid. Bien, pues lo primero es decirte que tenemos una suerte, ¿no?, de tener aquí acompañándonos una persona con una voz autorizada en materia de autónomos. Agradecerte que en el momento que nos pusimos en contacto, que María José se puso en contacto contigo enseguida, pues te pusiste a disposición, no dudaste ni un segundo. Y nada, yo también sé que te unen lazos con esta tierra.
Es una persona con la que yo he tenido pues, el privilegio de trabajar, de tener sesiones de trabajo, de compartir pues, actos, intervenciones, cuando hemos estado en el Gobierno, ¿no? Desde la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo de aquí. Siempre hemos tenido una sintonía contigo y con todos tus compañeros de ATA enorme. Tú también sabes que habéis sido referencia para mí cuando ocupaba ese puesto para llevar prácticas políticas o de ayuda al autónomo desde esa dirección. Entonces, bueno, pues qué decirte que me alegro enormemente de volver a verte y de compartir este escenario contigo. Y vamos a empezar en materia. Tú sabes que la región de Murcia es una tierra de emprendedores, que tenemos más de 100.000 autónomos, que hemos liderado mes sí y mes también, junto con Andalucía, las altas en la seguridad social, en el régimen especial de trabajadores autónomos, en función de la población, evidentemente, que teníamos cada uno. Pero nos viene una pandemia, como nadie de los que estamos aquí hemos conocido. No hemos salido de los efectos de esa pandemia, nos viene una guerra por una invasión de un país vecino, un país europeo. El coste humanitario ha sido dramático, pero también el coste económico lo está siendo. Ha subido la energía, ha subido los carburantes, han subido las materias primas, ha afectado principalmente a sectores como el taxi, el transporte, la pesca, la ganadería, sectores donde está muy presente el trabajador autónomo. Yo siempre el trabajador autónomo lo he visto como el eslabón quizá más débil en la producción, en la cadena productiva. Me refiero al autónomo no societario, en el que responde con todo su patrimonio, su aventura o su negocio, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿se puede ser autónomo y no morir en el intento? O dicho de otra manera, ¿hoy en día se puede emprender o el emprendedor es un inconsciente o realmente se puede hacer en estos tiempos, darse de alta e iniciar un negocio? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Sobre todo, disculparme por el hecho de tener que haber cambiado todo, pero sinceramente hoy me he sentido más autónoma que nunca. He cambiado una rueda yo sola. Y pensaba en todos esos agentes comerciales que muchas veces están todo el día en la carretera o los transportistas. Y yo decía, madre mía, o sea, si esto lo tienen que vivir una y otra vez, tiene que ser terrorífico. Y sobre todo el estrés de no llego. Pero bueno, he llegado. Así que, nada, me gustaría hacer una nota de humor sobre eso, porque me hicieron una vez, me imagino que conocéis a David Broncano, ¿no? Que ahora está en La Resistencia. Me hizo hace 7 años, yo creo que la pregunta más difícil que me han hecho nunca, en la SER, y me preguntó que si Jesucristo era autónomo. Y le dije, pues parece que sí, y además tuvo bastante éxito, porque mira las franquicias, pero es cierto que murió en el intento, ¿no? Yo creo que efectivamente el hecho de ser autónomo en España es especialmente difícil. Todos sabemos que aproximadamente más de la mitad de los autónomos no sobreviven a los 3 primeros años de emprendimiento. Y eso se debe no solo al hecho de su propia actividad económica, sino a un hecho que es esencial, que es que aquí ser autónomo es heroico. Es decir, es tan difícil, hay tantas trabas, que al final lo que pasa es que estás más dedicado a intentar saltar obstáculos que hacer lo que tiene que hacer un autónomo, que es vender. Y ese es el gran problema. Y eso pasa, aparte de todas las cargas, y cargas que además siempre se estudian de forma diferenciada. Porque claro, como ahora sabéis, todos estamos ahora con la reforma del RETA, ¿no? Esa gran reforma de cotización en función de los ingresos reales, que todavía los ingresos reales, como digo yo creo que solo lo sabe el autónomo y no siempre. Estamos haciendo una reforma del RETA sin tener en cuenta la fiscalidad. Es decir, las cargas fiscales. Es que muchas veces en esa mesa yo cuando les digo, bueno, os voy a contar un ejemplo. El otro día, el viernes tuvimos reunión otra vez con Seguridad Social. Y dicen, no, claro, el sistema básicamente se compone en unos tramos en los cuales se va a establecer unas bases y en función de esas bases una cuota.
Y luego, en el caso de que hayamos infracotizado o sobrecotizado, vendrá una regularización posterior sobre el ejercicio fiscal. Y les digo así. Bueno, la regularización tendrá que venir después de la campaña de renta, con lo cual estaríamos en octubre, noviembre. Si yo he infracotizado o sobrecotizado, ¿cómo hago la declaración de la renta ese año? Me hacéis hacer una complementaria todos los años. Fijaros hasta qué punto no piensan en el autónomo en 360 grados. Es decir, ¿me estás diciendo que a partir de ahora, por cotizar en función de los ingresos reales, voy a tener que encima tener más requisitos formales, más requerimientos formales, voy a tener que ceder más información? Pero no solo eso, que me vas a hacer una complementaria todos los años. Es decir, eso es lo que nos encontramos todos los días en la Administración. Trabas y más trabas. Yo siempre he dicho, y en Ciudadanos creo que me conocéis muy bien, porque en esa época y cuando hicimos esa gran ley de 2017 de reforma del trabajo autónomo a iniciativa de Ciudadanos y con Ciudadanos, y yo creo que ha sido la mejor ley de autónomos que se ha hecho nunca. Siempre he dicho que deberían todos los políticos, todos, al menos pasar un año siendo autónomos. Ya veríais cómo las iniciativas salían distintas y, sobre todo, salían más rápido. Porque nos pasa lo mismo. Otra cosa, planes de pensiones. Nos reducen a 1.500 las aportaciones que podemos hacer al plan de pensión privado. Que sepamos, prácticamente todos los autónomos, un 40% de autónomos tienen planes de pensiones privados. No porque quieran, sino porque como están menos protegidos, y no solo eso, muchas veces están vinculados a otros productos bancarios, porque como somos un activo tóxico para los bancos, para reducir el tipo en un 0,5 nos hacen contratar un plan de pensiones. Salen los presupuestos generales del Estado y nos reducen la aportación sujeta a deducción a 1.500 euros. Y dicen, no, pero no pasa nada, porque va a haber unos planes simplificados adscritos a un fondo público que nos van a dejar deducirnos 4.250. ¿Dónde está? 2 ejercicios fiscales nos van a dejar, así. 2. Y no han pensado en una transitoria, nada. Nada. Y al final, esa ley está en el Parlamento, pero es que luego tiene que haber un desarrollo reglamentario. Es que los tiempos administrativos no son los tiempos económicos y se legisla en contra del autónomo y no con los tiempos del autónomo. Y ese es el gran problema. Y aquí en la región de Murcia quiero decir que es cierto que gracias a muchas de las medidas que se tomaron en ese momento, hoy en día Murcia sigue creciendo por los autónomos. Bueno, pues con la pregunta que no sabemos si es de valientes o de insensatos, nos quedamos que por lo menos es difícil en esta situación. Como tú sabes, Ciudadanos siempre se ha identificado como el partido de los autónomos. Cuando entramos en los diferentes gobiernos, no solamente aquí en la región de Murcia, sino en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid, creamos una dirección general de trabajo autónomo. Aquí en la región la dotamos con 5 millones de euros para el fomento de este colectivo. Cuando hemos salido del Gobierno, este año el presupuesto ha pasado de 5 millones a 50.000 euros, ¿no? También dejamos en la cocina el primer plan estratégico del fomento del trabajo autónomo, más que en la cocina, en el horno. Quedaban 2 meses para sacarlo cuando salimos nosotros. Y a día de hoy todavía ese plan estratégico no ha visto la luz. Me han dicho que está a punto. Lo que pasa que, como sabes, un plan estratégico sin dinero al final es un catálogo de buenas intenciones. Yo, por lo menos, sí que deseo que ese plan estratégico salga y que ayude a este colectivo. Mi segunda pregunta iría en ese sentido. Desde tu opinión o desde la organización a la que representas, ¿qué medidas son necesarias llevar a cabo para que los autónomos en un principio puedan paliar los efectos de los 2 episodios que te he comentado al inicio, y también pues, qué medidas para ayudar al nuevo
autónomo y a los que ya están, pues a que consoliden su negocio. Bueno, en este sentido, yo creo el posicionamiento ahora mismo de ATA es una reestructuración, vamos a decirlo así, reestructuración de todos los servicios de acompañamiento, porque ser autónomo no tiene por qué significar estar solo. Entonces, nosotros ahora lo que estamos intentando impulsar es lo que llamamos, y por la experiencia que yo he tenido en Europa y especialmente con el gobierno danés, una red de salud empresarial. La red de salud empresarial básicamente viene una reorganización de todos los servicios, ayudas, mentorización y asesoramiento en función del ciclo de vida empresarial. Porque ¿cuál es el problema? No se puede solo impulsar el emprendimiento, hay que buscar la consolidación. Cuando un autónomo está en dificultades, también hay que ir a ayudarlo, aunque lleve 7 años en el negocio, no solo al principio. Y no solo eso, hay que enseñarle también a cerrar. No se puede solo enseñar a emprender, también se tiene que enseñar a fracasar y a fracasar bien. Entonces, en ese sentido, se supone que hay esos 4 ciclos: emprendimiento, consolidación, alerta temprana y prevención de quiebra y segunda oportunidad, para intentar cerrar el círculo virtuoso y volver a que esas personas vuelvan a reemprender, porque como bien decía Andrés antes, hay responsabilidad patrimonial ilimitada. Y cuando nos cerramos mal, que es lo que suele pasar, cerramos mal, esas deudas nos van a perseguir hasta la tumba. Y muchos de esos autónomos que han aprendido y tienen una experiencia y tienen talento, se van a ver abocados a la economía sumergida. Porque todo lo que va a entrar en cuenta se lo van a retirar. Por tanto, es esencial que se monitorice al autónomo desde el inicio hasta el final y que haya, como decimos nosotros, una red tanto de centro primario como de especialistas, tanto para el diagnóstico como para la reorientación del negocio, como para efectivamente ahora con la digitalización, la sostenibilidad, etcétera, intentar orientar sus negocios y que puedan asumir eso. Y sobre todo, si no ayudamos al autónomo, es que perdemos todo. Es decir, estabas hablando del eslabón más débil de la cadena, pero es que sin ese eslabón no hay cadena. Es que sin ese eslabón no hay cadena, porque una gran empresa lo que tiene alrededor son autónomos que trabajan para la gran empresa. El sistema económico no es aislado, nadie es un agente aislado y, por tanto, incentivos, ayuda, soporte, mentorización, diagnóstico, reorientación, prevención de quiebra y segunda oportunidad tienen que constituirse como un servicio público, igual que existe el SEPE para los empleados, bastante más eficiente de lo que yo estoy hablando, pero para los autónomos. Y así realmente sacaremos todo el provecho de todo ese talento que siempre se pierde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo decía que, como tú bien sabes, hace unas semanas, hace 2 o 3 semanas, nos reunimos con el presidente de ATA Región de Murcia, con Paco Casado, y le hicimos entrega de un documento con las 16 medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra para los autónomos y la verdad que coincidimos con vuestra organización en prácticamente todo. Sabes que en Ciudadanos nos tienes como firmes aliados y defensores de vuestro colectivo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a pasar a la segunda invitada, a la que pues tengo que dar la enorme gratitud de que nos acompañe. Como habéis visto, ha habido un cambio en la composición de esta mesa. Estaba pensado que viniera Ildefonso Méndez, pero por un problema de salud de ayer pues no puede venir. Y bueno, pues hemos acudido a Raquel Sánchez, que siempre está en disposición. Cada vez que le pedimos algo, ahí está. Y yo lo siento por ese atraco. Y estoy, bueno, pues encantado de tenerte aquí conmigo. Ella es licenciada en Psicología y Psicopedagogía, máster en Análisis Político aplicado por la Universidad de Murcia, más de 18 años como profesional en la orientación educativa, especializada en la atención a la diversidad
y en el asesoramiento sobre la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Raquel, esta semana o hace un par de semanas empezaron las pruebas PISA, unas pruebas que tenían que haber comenzado o se tenían que haber realizado el año pasado, en 2021, pero por los problemas de la pandemia se ha pasado a 2028. Digo que se han iniciado en nuestros colegios e institutos, en algunos, creo que son unos 50 centros, estas pruebas de evaluación. Son, para los que a lo mejor no lo conocen y de forma quizá un poco rápida, es pues una forma de evaluar de forma sistemática a los jóvenes que terminan la ESO en cuanto a conocimientos y capacidades. Y es un estudio que se hace en más de 80 países y que también, bueno, pues, afecta o podemos compararlo los resultados entre regiones. Cada vez que sale ese resultado, los indicadores pues, nos ponen o no nos ponen muy bien en la región de Murcia. Yo no te voy a preguntar ni vamos a hablar del informe PISA, pero sí preguntarte si se ha avanzado en estos 4 últimos años. El último año del informe PISA fue en 2018. En estos últimos 4 años, ¿se ha avanzado en materia educativa como para que podamos tener mejores resultados en educación? Porque siempre estamos siempre a la cola de cualquier indicador y siempre por debajo de la media en España. Buenos días, Andrés. Hola. Gracias, Andrés. Sabes tú que he accedido a esto con mucho gusto. Además, lo veo más como una oportunidad de expresar mi opinión sobre la educación, que si es algo por lo que ingresé en Ciudadanos fue por poder luchar por las cosas que creía que estaban mal. Y hace ya mucho tiempo que venimos haciendo el mismo análisis de cómo está el sistema educativo y los avances son mínimos. Hay algunos, ¿verdad? Que hay alguno que se recorta algún punto en esos indicadores de abandono escolar, pero no podemos conformarnos con saber que aproximadamente solamente el 70% de nuestro alumnado acaba con el título de la ESO. Eso es estar muy por debajo, aunque estemos un poco mejor que en otros momentos. La calidad del sistema educativo, que de alguna manera los indicadores PISA intentan medir, ¿no?, con las competencias que alcanzan nuestros alumnos, nos revela que pueden tener una buena comprensión lectora, pero también nos aporta un análisis de cuáles son las carencias de nuestro alumnado y que son los que, desde mi punto de vista, se ignoran desde nuestra Consejería de Educación. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, nos vienen a decir que los alumnos inician las pruebas, empiezan con un buen rendimiento al principio de la prueba, por ejemplo, de matemáticas, y conforme va pasando el tiempo, ese rendimiento es menor. Entonces hay que buscar una explicación a eso, no solamente al resultado de si hace bien el problema o mal, sino qué es lo que se le está enseñando. Y a mí eso me lleva a la idea de que estamos en un sistema educativo en la región de Murcia con una gran desigualdad. Desigualdad porque vemos muchos titulares en los periódicos de las mejores notas en la EBAU. Pero ¿quién ha llegado a la EBAU? Está muy bien. Vamos a pensar en los que abandonan y en los que no se cubren sus necesidades, que son muchos. No solamente los que tienen alguna dificultad de aprendizaje, sino incluso también los que tienen altas capacidades. Los padres y madres de alumnos con altas capacidades están demandando desde hace mucho tiempo que se les dé una atención y que no se limite a un taller de enriquecimiento, que puede estar muy bien, sino dentro del centro educativo. Entonces, esa falta de calidad viene por una falta también de análisis real de las necesidades del alumnado y de una planificación. Entonces, yo apuntaría a una desigualdad, que es lo que nos pone de relieve PISA. Y no solamente una desigualdad, yo también considero que estamos ante una Consejería de Educación muy desconectada de la sociedad, de las familias, de las necesidades de los alumnos y de la comunidad educativa, de los profesores en sí. Y desconectada, en primer lugar, porque a veces ni la escucha. Y como hace poco pudimos ver, fuimos invitados por la FAPA Juan González, que representa a la mayoría de los centros escolares de primaria y de secundaria públicos de la región, y organizar una jornada sobre salud mental, que es algo que nos preocupa a todos ahora mismo, la salud mental de nuestros
niños, chicos, chicas, adolescentes. Está claro que se ha destapado que hay ahí un problema grave. Han aumentado los casos que llegan hasta ingresos hospitalarios, incluso se ha triplicado. Tenemos 1 de cada 2 personas que piden asistencia de salud mental son niños o adolescentes. Ahí hay un problema y una lógica preocupación por las familias. Pues ahí acudieron alumnos, profesionales de diferentes especialidades, las familias, y la Consejería de Educación estaba invitada y no acudió. Luego es verdad que presentó una guía, ya tenemos otro manual en los centros, pero no ha dado respuesta, ni siquiera ha escuchado los problemas, que es lo más grave cuando estamos hablando de algo que es tan fundamental en la sociedad como en la educación y la formación de los chicos y las chicas. Entonces, iría por la desigualdad, abandono en ese sentido, desconexión, y una cosa que a mí me preocupa, que es la respuesta que se da, que es más de titular, de postureo, que realmente de medidas efectivas. Raquel, o sea que la foto es posible que sea muy parecida a la que nos hemos encontrado en 2018, la que nos vaya a presentar este informe en 2022. Si miramos, como habíamos dicho, los indicadores demuestran que en educación en la región hay mucho por hacer. Has nombrado la tasa de abandono escolar temprano, que está por encima de la media en 4 puntos. Estamos hablando, por ejemplo, que la población de 20 a 24 años que terminan la ESO tiene la tasa mayor de toda España. La escolarización de 0 a 3 años. Yo no he querido traer aquí datos, pero este sí que lo voy a dar porque te llama la atención, ¿no? La escolarización de 0 a 3 años, la media nacional es el 38%. Nosotros apenas llegamos al 13%. Pero es que encima, si nos comparamos con otras comunidades autónomas como el País Vasco, está en el 54%. Luego podemos hablar también del estado de muchos centros e institutos públicos, de cómo están. Las becas comedor, que apenas llegan al 2% del alumnado de Murcia. La atención a la diversidad, la enfermería escolar, que siempre hemos reclamado y que todavía no hemos conseguido. Las ratios de docentes, donde se superan, sobre todo en los municipios grandes, y se está por encima incluso de la ley. No sé, podríamos dar un largo etcétera de las cosas que pasan. Entonces, yo por terminar con tu intervención, desde tu punto de vista profesional, ¿qué medidas crees que son necesarias en el sistema educativo para acercarnos en un principio a la media, pero en un largo plazo que podamos ser referente nacional? Porque yo creo que muchas veces los murcianos tenemos un complejo de ser mediocres y con eso ya no nos conformamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser un referente en este área? Pues, en primer lugar, creer de verdad que es posible que tengamos un sistema de calidad, porque tenemos profesionales y tenemos los mismos niños y niñas que hay en el resto de España. Entonces, para llegar a esa calidad hace falta que haya una equidad en el reparto de los recursos. Y esa equidad se logra pues desde proporcionar los libros de texto gratis, que es una de las medidas que nosotros siempre hemos defendido y que ahora parece que se quiere desmantelar poquito a poco, sustituyéndolos por becas, que es una forma de decir hay ayuda, pero no es para todos. Proporcionando ayudas al profesorado, tanto en su formación, porque para abordar lo que hoy hay en día en las aulas no solamente es posible con lo que se estudió hace muchos años, una formación adaptada a la actualidad, y esa formación adaptada depende también de, por ejemplo, la autonomía que se le da a los centros, que no es real si pensamos que hay que apañarse con un número de profesorado que es el que hay, que se está demandando esa bajada de ratio desde hace muchísimos años. Ahora los profesores vuelven a salir los jueves a los patios de los colegios a pedir esa bajada de ratios para poder atender a cada alumno conforme lo necesita, porque los alumnos no están ahí solo porque dependen de su esfuerzo, que es lo que oímos a veces. Es que hay que esforzarse más. Habrá que esforzarse y habrá que proporcionarle los medios para que llegue hasta donde cada uno puede llegar. Entonces, sin conocer al alumno, sin cargar a los profesores de burocracia, que a veces lo que hacemos es poner trabas, como decía con los autónomos, Celia,
es que no es que solo no ayudemos a los profesores, es que a veces le ponemos trabas en el desempeño de sus funciones. Si un profesor no tiene horas para coordinarse con sus compañeros, si un profesor no tiene que dedicar mucho de su tiempo a entregar papeles, a realizar informes, a realizar un plan de trabajo individualizado que está muy bien, pero luego no tienen los medios para llevarlo a la práctica, ¿cómo vas a mejorar esa calidad y esa enseñanza? Hay que crear los espacios, las horas, las coordinaciones que hagan posible esa mejora de la calidad del sistema educativo. No se pueden lanzar medidas en esos titulares que siempre estamos con anuncios de medidas. Hay 200 medidas contra el acoso escolar, pero ¿dónde está el plan contra el acoso escolar? ¿Dónde está la prevención antes de que llegue? La prevención se puede hacer con planes, con formación, con profesionales, y aquí tengo que decirlo, los orientadores educativos y el resto del Departamento de Orientación estamos desde hace muchos años reclamando un refuerzo de nuestras plantillas. Lo pedimos, se me consta que los ayuntamientos lo piden porque conocen las realidades de sus centros. Desde la Asamblea se ha apoyado esta ayuda para poder llegar a todos, conociendo cuál es su realidad desde el diagnóstico, pero también desde la especialización. Y sin esa intervención y esa planificación, sin esa apuesta por la calidad para todos, no solo con carteles de la libertad de elección de los centros, no hay libertad si tus centros, los que tienes cerca, no tienen lo que tienen que tener para atender a tu hijo o a tu hija. Primero tienes que dotarlos para poder decir que después que tienes esa atención. Y bueno, no quería dejarme ninguna de nuestras propuestas en el tintero. La enfermería escolar, que es un ejemplo, que no quiero dejarlo pasar, de lo que se dice que se va a hacer y luego no se hace. Porque se dice que hay enfermeros escolares y no hay enfermeros escolares, no lo creáis. Hay enfermeros en los centros de salud que visitan de vez en cuando los centros escolares. Y lo que hacen, lo hacen súper bien. Pero nosotros necesitamos un enfermero que atienda los problemas de salud en el centro, porque los profesores no somos sanitarios. Entonces, pues ahí creo que hay mucho por hacer si hay ganas y hay actitud hacia la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer invitado, que es conocido por todos, respetado, admirado. Nuestro amigo Juan Carlos Fernández Zapata es ingeniero agrónomo, profesor titular de la Universidad del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández. Además de la docencia, lleva 35 años ejerciendo de profesional libre. Ha pertenecido a organizaciones profesionales, colegios oficiales y consejos generales nacionales. Vamos a hablar aquí de un tema que ya se ha tocado, porque lo ha tocado alguno de nuestros concejales ribereños del Mar Menor, de uno de los problemas que por desgracia han dejado de ser novedad para ser un problema enquistado, que, pues como otros problemas que pasan aquí en la región, que se enquistan, este tiene la gravedad que la respuesta no tiene tiempo ilimitado para tenerla. Yo no sé si el Mar Menor tendrá solución, ahora nos lo dirás. Evidentemente, si las tiene, las soluciones tienen que ser para allá. Yo creo que al final lo que se va a dar, se puede dar pie es a que desaparezca el problema por sí solo, que el Mar Menor no tenga solución, y si no hay solución no hay problema. Hemos tenido noticias estas semanas de más entrada de nitratos por la Rambla del Albujón. Estamos, pues desgraciadamente, casi esperando un tercer episodio de anoxia. Y nosotros, los murcianos, pues viendo atónitos cómo Gobierno regional y Gobierno nacional juegan una partida de ping-pong en cuanto a responsabilidades. No están haciendo nada, ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de tomar medidas sobre los sectores o ámbitos donde mayor presión hace a la laguna. Yo quería empezar por esa pregunta. ¿Qué ámbitos o qué sectores presionan o han presionado más al Mar Menor? Por estar aquí, la paciencia ahora, por escucharme unos minutos. En la tormenta de ideas que tenía cuando se iba a suscitar el tema, digo, ¿por dónde empiezo? Y voy a empezar por el principio. Y el principio es cuando yo nací. No voy a contaros mi vida. Pero yo nací a escasos metros de la laguna, hace 60 años. Bueno, me he quitado algún año.
En aquel entonces la laguna era una laguna salada, hipersalada, de aguas transparentes, de pueblos que la rodeaban en su perímetro, de tradición pesquera, agricultura de secano en el campo de Cartagena, y la población provenía del abandono de la actividad minera que se había producido en la Unión. Una economía decadente. Llegan los años 60, 70 y empieza aquello a cambiar. Empieza a aparecer un cierto turismo, los núcleos de población ribereños pues empiezan a desarrollar una mayor actividad urbanística. Bueno, la economía del país empieza a crecer y la laguna pues sigue con esa tónica, años 70. En los años 70 se aprueba el trasvase Tajo Segura. Bueno, me he olvidado de una cosa. Me he olvidado de la actividad minera de la Sierra de la Unión. De la actividad minera de la Sierra de la Unión que tiene mucho que ver con el Mar Menor. Porque ahí se conjugan los dos mayores desastres medioambientales de la región de Murcia, sin resolver ninguno de ellos. La actividad minera en los años 60 pues era importante. Pues si a alguno no le suena el apellido Rushil, el barón Rushil era el dueño de las minas de la Unión, del lavadero Roberto, que en los años 91-92 el gobierno socialista, Carlos Collado a la sazón, con un alarde de publicidad, se cerró. Y con el resultado de la bahía de Portmán, que todos conocéis. Ahora nos volvemos, pasamos la sierra y nos venimos para acá, al Mar Menor. Bueno, cesa la actividad minera, pero no se produce ningún plan de restauración de esa actividad minera. Y como consecuencia de ello, pues por motivos de escorrentía todos conocidos, que es el gran problema que tiene ahora mismo el Mar Menor, pues llegan, según cifras de comunidad autónoma, no me las he inventado yo, se estima, y no se asusten, en 25 millones de toneladas las que por escorrentía superficial han llegado a la laguna, en la zona, en la parte sur del cubeto, que le llaman también. Ahí están. Tanto es así que Peñarroya, una vez cerrado, se planteó recuperar esos minerales ya una vez en el Mar Menor. Bueno, sigue, estamos en los años 60, ya os he contado un poquito la cosa, llegan los años 70, desarrollo urbanístico, los núcleos de población empiezan a crecer, pero se les olvida, como siempre, las redes de saneamiento van enterradas. Es mejor hacer un jardín que no hacer una red de saneamiento potente. Bueno, las redes de saneamiento de los núcleos de población ribereños son los que son y posiblemente algunos son de los que había hace 40 años, con los problemas consiguientes que están trayendo. Vale. Llega los años 80, ya me he pasado los 70, 80, llego a los 80 y las aguas empiezan a llegar, las aguas del trasvase, pero no, las cosas no llegan de un día para otro. No se abre el portillo como en la Vega Baja y tenemos el agua, sino que paulatinamente, a lo largo de una serie de años, pues empiezan a ponerse en marcha las teóricas 42.000 hectáreas con que comprendían el plan Trasvase Tajo Segura. Empiezan a desarrollarse, empieza la actividad económica, repercute en la actividad residencial y todo empieza a crecer. La actividad económica es importante, el Mar Menor, su comarca de Cartagena, empieza a coger peso específico en la economía regional. Donde está mi amigo de Orihuela, la Huerta del Segura se traspasa. Pasa desde la Vega Baja, la Vega Media, pasa a llamar la Huerta de Europa el campo de Cartagena. Vale, nos vamos para allá. Ya también empiezan a haber algún problema, pero los problemas no se detectan, no hay problema de detección. Hasta el año 2000 aquí no pasa nada, la actividad agraria sigue funcionando, los núcleos de población siguen extendiéndose, el desarrollo urbanístico y la presión de estos vectores sobre la laguna empiezan a incrementarse. Baste con que vean ustedes las fotos de la manga del Mar Menor, y si alguno pues no las ve, habrá visto las películas de Julio Iglesias, veía una franja dunar
aunque no residencial y con esas torres ahora, y el Mar Menor sigue presionándose. Como consecuencia de ello, queremos playas donde no las había. Y el Mar Menor pierde 20 kilómetros cuadrados de superficie. Sobre 150 que tenía, se queda en 135. ¿Eso qué supone? Capacidad, pierde capacidad. La capacidad de volumen que nos puede luego hacer falta para diluir algún elemento. Bueno, llegan los años 2000 y Murcia, el mundo parece que estábamos en el ombligo del mundo, empiezan a desarrollarse los resorts. Los resorts que en el campo de Cartagena, no sé si ustedes lo saben, pues hay del orden de 12, 15 campos de golf. Yo me he molestado en perimetrar alguno de ellos. Eso supone del orden de unas 150 hectáreas cada uno. 150 hectáreas, que es dejar caer una superficie impermeabilizada sobre una superficie de regadío. Eso capta agua, recoge agua. Nadie dice nada de eso. Os puedo decir que hay algún resort en alguna rambla. No pasa nada. Confederación Hidrográfica, hasta ese momento, pues el agua es infinita y hay que satisfacer las demandas. Bueno, me he obviado una cosa. En los años 95, en Europa, véase, Ramón, tú que estás por allí, pues los alemanes empiezan a preocuparse porque la ganadería, los acuíferos se les contamina. 95 viene una directiva comunitaria de nitrato. El Gobierno de España la transpone en el 96 y en Murcia pues tardamos un poco. Tenemos que esperar al año 2001 para que la zona del campo de Cartagena sea declarada zona vulnerable de nitrato. 2001. Hasta ese momento, pues la gente estaba trabajando, desconocía el problema. No había problema. Y si no hay problema, pues porque vamos a buscar soluciones. Bueno, se sigue trabajando. Y se sigue haciendo infraestructuras lineales y rectilíneas. Si alguno ingeniero de caminos por ahí sabrá que las infraestructuras lineales tienen una repercusión importante en la orografía del terreno. Lo modifica. Y se modifica toda la red de drenaje, porque el campo de Cartagena es la cuenca de drenaje que vierte al Mar Menor, no de ahora, de tiempos y témpore. Es decir, si alguno tenía curiosidad, se pasea por el Cabezo Gordo, era una isla, y puede encontrar restos de conchas. Bueno, empieza ya a haber problemas con el acuífero. Ese acuífero que todo el mundo conoce y que nos ha puesto en primera página de todos los periódicos del país. Es decir, los problemas medioambientales de la región de Murcia nos están poniendo en las páginas del país. Bueno, seguimos ahí. En vez de que nos pusieran por otra cosa, siempre salimos por lo mismo. Bueno, pues siguen las cosas. No se toman medidas por ninguna de las dos administraciones. Ni la comunidad autónoma regional, en virtud de sus competencias que las tiene, ni la Administración Central del Estado, en virtud del Ministerio ahora de Transición Ecológica. No toman medidas. Pero el problema se agrava porque, aparte de la pérdida de superficie, llueve. Poco, pero llueve, y cuando llueve, pues parece ser que no cae a gusto de todo. La lluvia sabéis que no cae a gusto de todo. Y entonces vienen las escorrentías. Las escorrentías que arrastran nitratos, arrastran más cosas, materia orgánica y suelo. Hay erosión. Don Juan Carlos. No, deja que termine. Intenta empezado. Porque tenía una segunda pregunta muy interesante. No. Ya no sé si me voy a atrever. Estoy terminando. Pero es que muchas veces hay que contextualizar y tempore los sucesos como han ocurrido, porque parece que nos olvidamos. Si tenemos un problema, no, tengo una piedra en el riñón, pero que ya llevo tiempo con la piedra y esto trae sus consecuencias. Y entonces llegamos a día de hoy, las escorrentías, nos encontramos con un acuífero en saturación y que tira agua por todos lados, nos encontramos con un Mar Menor, con un estado penoso, y esa es la realidad. La realidad es que hay dos administraciones que en virtud de sus competencias se echan en cara una a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni tienen posibilidad o no tienen incapacidad de llevar a cabo
ninguna solución con el problema. Son parte del problema. Y cuando se es parte del problema, no se puede ser parte de la solución. Ahora me hace la siguiente pregunta, que si yo te la contesto. ¿Qué se puede hacer? ¿Eso? No. No, pues venga, hazlo. No, es que nos embobas a todos con tu relato, y la verdad que nos quedamos todos hipnotizados, pero no vamos muy bien de tiempo. Entonces me da miedo hacerte la segunda. Si me prometes que me vas a contestar en 2 minutos, te la hago. Es que hay una pregunta que no quiero dejar. La tercera ya te la has comido, así que esa no te la voy a hacer. Pero la segunda sí, porque no quiero irme de aquí sin que nos respondas. Vamos a ser valientes, aunque miedo me da tu respuesta, con lo atrevido que eres. Pero sí que me gustaría tocar, ya te digo, te pido brevedad, a ver si puedes respondernos en 2 minutos. Aquí se ha instalado el falso binomio, la dicotomía entre el agricultor y el Mar Menor, ¿no? Es decir, nosotros en Ciudadanos siempre, evidentemente, hemos defendido el Mar Menor, pero también hemos defendido a nuestro pequeño agricultor y al no tan pequeño que hace las cosas bien, que además no está reñido con la protección al medio ambiente. Son totalmente complementarias, tan complementarias que la mayor parte de ellos hacen cultivos responsables. Sí que me gustaría que nos dijeras, y vamos a atrevernos a decir, cómo influye la agricultura en el Mar Menor y viceversa. Es decir, ¿qué supone la laguna para aquellos agricultores que cultivan en zonas ribereñas o zonas de influencia o de presión al Mar Menor? Y, por favor, brevedad. No, qué duda cabe, y después de todo lo que he dicho, que el Mar Menor, aparte de los vectores de presión de los que he hecho referencia, la agricultura ha ejercido un fuerte impacto en el Mar Menor. Eso es indudable. Es indudable, pero está también muy tergiversada la realidad. Voy a dar otro dato. El Gobierno regional está todos los días demandando que los nitratos que están entrando por la Rambla del Albujón, te vas a soportar de transparencia, y los nitratos no aparecen, aparece la turbidez de la clorofila y 4 cosas más. No habla de ello. Pero qué duda cabe que tiene un alto impacto. No obstante, el sector agrario en el campo de Cartagena pues está llevando a cabo una reconversión muy importante. Una reconversión tecnológica e incluso como consecuencia de la ley, de la última ley, que es curioso, podríamos hablar también de las 2 leyes de protección del Mar Menor, en las que mucho ha tenido que ver Ciudadanos y poco reconocimiento ha tenido. Ha sido Ciudadanos quienes llevó los 2 decretos de consellería, los llevó a la Asamblea Regional para transformarlos. Una ley que, curiosamente, sin haberse puesto en práctica todavía, el año pasado, en verano, el Gobierno regional derogó 3 artículos y modificó estos 3, casualmente. ¿Pero qué medidas están tomando? Bueno, a las medidas es que ahora, por parte de los 2 agentes responsables de la debacle, pues están poniendo a los agricultores enfrente de la opinión pública. Eso, de mis palabras, que tampoco se entienda que trato de eximir de responsabilidades. Pero lo que sí exijo es que se asuman las responsabilidades por quienes las tenían y tenían las competencias. Es más responsable el que tiene las competencias y no las ejerce que el que por desconocimiento o no ha llevado a cabo, ha ido un tanto más allá. Entonces, la repercusión va a ser para todos los sectores. No olvidemos que la agricultura es un sector primario, pero del cual depende un sector de la transformación, depende un sector de la distribución, depende unas plataformas logísticas, es decir, el efecto dominó puede ser muy importante. ¿Qué tiene influencia? Pues evidentemente no voy a ser yo quien te diga a todo el ámbito científico de las repercusiones que tiene. Por eso he querido empezar por el principio, porque hay que contextualizar en el tiempo, porque muchas veces se obvian las circunstancias. La laguna ha perdido el 20% de su capacidad. Posiblemente a día de hoy el intercambio con el Mar Mayor no sea de 10 meses. Invito a que alguno se vaya a la playa de la Llana al final y cuando termine de andar se meta en el Google Maps y se fije dónde estás. Si mete los planos verá que está encima del mar. Cuidado, el mar está bajando y no solo en el Mar Menor, en el Mar Mediterráneo también. Se están produciendo cambios muy importantes en la laguna y en todo el entorno de la laguna. Esto, desgraciadamente, nos pone en el contexto nacional y de una manera pues, un tanto lamentable.
Si queréis, podemos seguir criticando y poniendo... Muchas gracias, Juan Carlos. Sabía los compañeros que yo tenía de mesa, sabía Juan Carlos. Celia me ha sorprendido porque es otra persona que cuando coge la palabra le cuesta soltarla porque habla con mucha pasión. Bueno, ha salido algo, lo ha dicho Juan Carlos, ha salido también en otras mesas. Bueno, que me hubiera gustado haberle dado más información sobre el papel que está jugando Ciudadanos, que ha jugado y que está jugando con el Mar Menor, y como había dicho Juan Carlos, quizás no se ha dado toda la importancia, pero yo creo que es el partido que más ha hecho por la situación del Mar Menor. Pasamos a nuestro cuarto invitado, a Luis Martínez Galiano, aunque él se define como sanitario, es médico, enfermero, experto en tratamiento del dolor y valorador del daño corporal, perito judicial y experto en gestión sanitaria. Actualmente trabaja tanto en el sector privado como público. Como enfermero lleva más de 25 años en la cirugía de urgencia del Servicio Murciano de Salud. Muy buenas, Luis. Antes, bueno, hemos hablado de lo mal que estaba el sistema educativo en la región. Evidentemente, la sanidad es otro de nuestras patas más débiles aquí en la región. Es un tema que preocupa enormemente a los ciudadanos, sobre todo las listas de espera. Estamos hablando de las listas de espera para que nos vea un especialista, de las listas de espera para que nos hagan una prueba complementaria, las listas de espera para pasar por quirófano. ¿Por qué no hablar también del abandono de la atención primaria o la enorme preocupación cada vez mayor de la salud mental? Que esta semana podíamos leer que las aulas hospitalarias estaban atendiendo al triple de alumnos por problemas de salud mental en apenas 2 años, es decir, que es un tema enorme. No sé si me dejo más. ¿Qué situación o qué problemas, digamos, son para ti los más importantes que afectan al murciano como pacientes del sistema sanitario? Bueno, buenos días y un placer estar aquí en la convención y en esta mesa. Bueno, mesa que pensaba yo que iba a ser una mesa mucho más técnica, que me he venido aquí preparado para que me invadierais a preguntas, pero bueno, veo que es más coloquial, que me encanta. Y bueno, esta mesa parece la de las cosas malas. La educación está mal, el Mar Menor está mal y ahora os voy a contar yo la sanidad, que tampoco está bien. Pero bueno, vamos por partes. Y nada, pues deficiencias, pues bastantes. La más importante de todas es la atención primaria, que encima es la base de la sanidad. O sea, la base de la sanidad y la base de cualquier cosa es lo principal. Si esto no tuviera base, se caería el edificio, o cualquier proyecto sin base no funcionaría. Y aparte, la atención primaria es digamos, la vía de acceso al sistema sanitario. Bueno, tenemos otra vía de acceso, que es las puertas de urgencia de los hospitales, que realmente las puertas de urgencia se llama admisión de urgencia. O sea, el sistema de admisión. O sea, entonces, es eficiente si el 100% de los que van a la puerta de urgencia de un hospital ingresan, porque es un servicio de admisión. Entonces, si del 100% ingresa el 5 o el 10%, pues no funciona. O sea, que las dos vías de acceso al sistema sanitario, que puede ser por primaria o por especializada, está colapsado. O sea, no funciona. Bueno, y si te vieran en atención primaria, pues con un poco de suerte te dan cita para 2 o 3 días y eso cuando te vean. Y luego, si encima tienes que hacerte alguna prueba complementaria, alguna derivación a consulta de especialista o cualquier cosa similar, pues pueden pasar pues meses. Un ejemplo, por ejemplo, sería, ahora mismo nos caemos aquí de rodillas, nos hacemos una lesión en la rodilla, y desde que vas a primaria, que te vean la rodilla, hasta que presuntamente te tengas que hacer una artroscopia, pueden pasar 6 meses. Y si eso es, por ejemplo, causa de baja laboral, pues es un problema también, aunque eso es otro tema, el tema de los autónomos y acelerar un poco las bajas, digamos. Bueno, yo siempre he pensado que tiene prioridad el que está de baja para operarse, buena parte de la urgencia de cada cosa. Y bueno, ¿qué más deciros?
Yo, si quieres, te hago la segunda pregunta. No, sí, tengo. Es que esto me vale por lo menos de base para que no se me pasen cosas. Bueno, la atención primaria, aparte de para la población general, tiene el problema de que atiende al paciente crónico. Un paciente crónico que cada vez va a haber más pacientes crónicos, bueno, la tercera edad. Y claro, es obvia de acceso. O sea, un paciente crónico no puede estar en un hospital porque un hospital es de agudos y aparte es un coste mucho más caro que la atención primaria. Y ya no entro en la asistencia a domicilio, cuidados paliativos y, vamos, que también funciona, vamos, hay escasez, tú llamas para que vengan los de paliativos, los de que tengas un problema que te vengan a casa, que no puedes ir al centro de salud y, bueno, puede tardar eso pues, una eternidad. Y aparte del problema que tenemos también sociosanitario, o sea, el problema de las residencias, que faltan residencias públicas, o sea, plazas públicas, plazas privadas o concertadas. Bueno, yo mismo he terminado trabajando en una residencia. Yo hace un año y no sé cuánto, vamos, cuando estábamos en plena pandemia, había una residencia 6 meses sin médico, en brote, un desastre. Me comieron la cabeza, venga, voy a echar una mano 2 meses y yo no tengo tiempo para estar de geriatra, y aparte no soy geriatra. Ya me he especializado después de un año y pico porque sigo ahí. Y entonces eso demuestra de que no hay médicos ni para primaria, ni para residencia, ni para muchas cosas más. Y otro problema que habéis comentado, que era la salud mental. La salud mental se debería de reflejar, o sea, debería de tener, igual que el médico de familia de cabecera, que es nuestro médico de cabecera. O sea, pues deberíamos tener nuestro psiquiatra o nuestro psicólogo de cabecera. O sea, hay otros países que ya el psicólogo o el psiquiatra es una cosa normal y se está viendo que cada vez es más necesario. El problema es cada vez hay más suicidios. O sea, la prueba es esa. Si tuviéramos una atención de salud más, digamos, más de primaria, seguramente muchos suicidios no se evitarían. Y bueno, yo, Luis, la especializada también tiene sus problemas. Estoy con primaria, pero también la especializada tiene sus problemas. De listas de espera quirúrgica, falta de camas en determinados momentos del año, ya no solamente por pandemia, sino por listas de espera quirúrgica para hacerse una resonancia, para una consulta. Como el diagnóstico, yo creo que todos conocemos de la situación tan negativa que tenemos aquí en la región de Murcia. Desde Ciudadanos hemos sido siempre muy proactivos en denunciar estas situaciones, pero no solamente nos quedábamos aquí, ¿no? Es decir, como se ha dicho ya en este espacio, Ciudadanos también es un partido de propuestas, ¿no? Nosotros hemos propuesto diferentes medidas, como es la gerencia de atención primaria separada de la gerencia hospitalaria, de la reducción de las áreas de salud, de la libre elección de médico y de hospital. ¿Qué más medidas consideras que son importantes para salir de esta situación o mejorar este sistema sanitario? Bueno, esto, la verdad es que todo se soluciona al final con dinero. Lo que pasa es que el dinero, porque dinero hay, lo que pasa es que a lo mejor hay que quitar de aquí para ponerlo aquí. O sea, yo no digo de aumentar más los presupuestos, que bastante tenemos con el déficit sanitario que tenemos. Y o sea, el presupuesto de atención primaria, que lo tengo aquí apuntado, ha pasado en los últimos años, ha perdido un 9% de inversión. Del 23 ha pasado al 14% de los presupuestos. O sea, cuando el objetivo era fomentar la atención primaria, pero claro, no puedes fomentar la atención primaria bajando los presupuestos. O sea, y dinero hay. Y la prueba está que, vamos, acabamos de comprar 5 robots Da Vinci para hacer cirugía robótica. Es que creo que la Risaca ahora va a Moral MSG, Reina Sofía, Santa Lucía, la Risaca, pero creo que la Risaca al final van a tener 2 robots Da Vinci. O sea, no podemos estar operando con cirugía robótica y luego tener un resfriado y que no te atiendan. O sea, vamos a ver, no tiene ningún sentido. O sea, entonces, si hay dinero para comprar robots y encima somos uniprovincial y tenemos 5 robots. En Andalucía hay un robot por provincia. O sea, público. Ya la privada, si quiere comprar 200 robots, La Vega, Quirón, quien quiera que compre la privada, y ya es otro tema. Y entonces, aumentar los presupuestos es lo primero, aumentar los recursos humanos. O sea, faltan médicos, más que enfermeros, faltan médicos.
problemas más médicos que de enfermeros. ¿Por qué faltan médicos? No se forman, faltan plazas MIR, y luego en atención primaria la gente tampoco quiere ser médico de familia. O sea, la prueba es el MIR. Las primeras plazas que se agotan son cirugía plástica. O sea, la gente está pensando en ganar pasta poniendo prótesis de mama, liposucciones y demás, que en cura a nadie. Bueno, ya no te digo quién coge geriatría o paliativos, que a veces se quedan hasta descubiertas las plazas. Entonces, hay que incentivar a la gente para que sea una cosa que la gente lo quiera hacer, de ser médico de primaria. ¿Y cómo se incentiva a la gente? Pues lo primero, dándole estabilidad laboral. O sea, es que yo tengo muchos compañeros que llevan años que su contrato máximo ha sido de 6 meses. En atención primaria cambian de médico de primaria cada 2 por 3, cuando está demostrado que para que la atención primaria funcione bien, tu médico te tiene que conocer. Y tienes que estar por lo menos 10 años. Bueno, y tú conocer al médico. La gente aquí, yo no sé la gente aquí que conocerá a su médico de cabecera. Seguro que aquí nadie conoce a su médico de cabecera, o alguno conocerá, pero vamos, y si lo conoce, dentro de 2 meses lo mismo cambia. Así no se puede funcionar, ¿no? Y pues yo, Luis, si quieres, lo dejamos ahí, como vamos un poco mal de tiempo. sí, vale. Te agradezco pues, las aportaciones que nos has hecho. Y Hay mucho que hablar de sanidad. Sí, no, el problema es que somos los últimos y tenemos que ir avanzando. Muchísimas gracias. Y pasamos a nuestro último invitado en este espacio de transformación, de propuesta de transformación de la región de Murcia. Es Juan José Molina. Juanjo, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia, profesor de arte, pintor y autor, entre otros libros, del Estado a la Carta, Liberalismo Solidario y Manual de Supervivencia para Pardillos en Política. Diputado regional de Ciudadanos durante la 9ª y 10ª legislatura, secretario general del Grupo Parlamentario durante la legislatura pasada, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia desde 2015 a 2021 y portavoz del Grupo Parlamentario durante los 2 primeros años de la presente legislatura. Es actualmente uno de nuestros diputados del Parlamento Regional junto a Ana Martínez Vidal. Hemos hablado en este espacio de autónomos, de sanidad, de educación, de Mar Menor. En todos estos temas o en estas áreas, creo que ha habido, en la situación que nos encontramos, que hemos visto que son campos donde realmente queda mucho por hacer, creo que hay en algunos casos, una mala gestión, ¿no? Lo que sí que estoy convencido que en todos los casos, lo que sí que hay es una pésima política. Una política que está enquistada por la falta de transparencia, por la falta de rendición de cuentas, por la falta de separación de poderes, que son banderas que siempre ha levantado Ciudadanos. Esta semana he tenido ocasión de leer un artículo tuyo de opinión que se titulaba ¿Cuáles son los enemigos actuales de las democracias liberales? Yo voy a concentrar las 2 preguntas que tenía para ti en una, y es que nos hables de eso. ¿Quiénes son esos enemigos y qué podemos hacer desde Ciudadanos y desde la sociedad para defendernos de ellos? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Yo prometo ser rápido porque da la hora que es, lo que tenemos ganas todos es de terminar. ¿Están en peligro las democracias? Yo no sería capaz de decir que efectivamente están en peligro nuestras democracias, pero sí que puedo asegurar que tienen enemigos muy peligrosos. Las democracias actuales, occidentales, las que están, digamos, en el seno de Europa, más que amenazas exteriores, lo que tienen son amenazas interiores. Derribar una democracia, como puede ser la española, la francesa, la inglesa, con un golpe exterior, a la antigua usanza, un golpe de Estado violento, eso es muy complicado. La sociedad nos tiraríamos a la calle y sería muy difícil mantener ese régimen. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya enemigos y muy peligrosos. Esos enemigos, como digo, están dentro de la propia democracia. ¿Cómo atacan a la democracia? Pues son como una especie de virus, como una infección. Lo que hacen es colonizar las instituciones. En vez de poner, cuando un partido o una coalición llega al poder, poner profesionales de reconocido prestigio, de trayectoria en las instituciones, lo que hacen es poner a gente de su cuerda, a los suyos. Llega un gobierno y ¿qué hace lo primero? Pues poner en el CIS no a un profesional
de trayectoria, de prestigio, para que haga una gestión neutra de esa institución del Estado, sino que ponga un tío de mi cuerda. ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer encuestas que van a decir en un momento dado lo que a mí me convenga, que sube este, que baja el otro, lo que yo considero que es bueno para mí. ¿Qué hago cuando llego a la televisión? Pues pongo, en vez de profesionales de prestigio, que utilicen esas instituciones de forma neutra y bajo, digamos, lo que son el mandato de la ley, pongo a gente de mi cuerda que va a hacer una televisión, pues que lógicamente va a ser a beneficio mío. Y así lo hago con el fiscal del Estado, que ya sabéis lo que dijo el presidente del Gobierno. Dice, ¿quién pone al fiscal del Estado? Lo dijo en la tele. ¿El Gobierno? Pues el fiscal del Estado es mío. Luego intentó, digamos, disimularlo, pero vamos, quedó muy claro. Cuando la distinción entre las instituciones y el Estado y el Gobierno empiezan a desdibujarse, nos vamos alejando de lo que es una democracia de calidad y nos vamos acercando a lo que es otra cosa que no es democracia y que se acerca a lo que es una autocracia o incluso a una dictadura. Y os pongo un ejemplo muy sencillo que ha pasado pues estas semanas. Sabéis que ha habido todo el rollo este de Pegasus y el espionaje y toda la historia, y el centro de criptología o de encriptamiento, no sé, bueno, una institución que pertenece al CNI les ha dicho a los altos cargos que si quieren les testan los teléfonos para ver si los tienen infectados con el Pegasus. Bueno, pues la inmensa mayoría ha dicho que no quieren que se lo teste el CNI. Y esta semana le preguntaba al SINA a uno de esos presidentes, le decía, oiga, ¿y por qué usted no quiere que el CNI le teste su teléfono para ver si tiene un espía? Dice, ¿usted le dejaría su teléfono a Pedro Sánchez? Es decir, identifican que el CNI no trabaja espiando para, digamos, los intereses del país, los intereses de nuestro Estado, sino que trabaja espiando para los intereses de Pedro Sánchez, lo cual es desdibujar esa frontera que existe entre lo que es la estructura del Estado y lo que es el Gobierno, que son dos cosas muy distintas. En cuanto se confunden, eso es lo que ocurre en una tiranía. O sea, el Estado y el Gobierno son lo mismo y el Estado no obedece a las leyes, sino que obedece al Gobierno de turno, que lo maneja como quiere. En la región de Murcia tenemos otro ejemplo de, digamos, utilización de una institución de forma partidista, como es la mesa de la Asamblea. Hay unos señores que tienen una mayoría tránsfuga, junto con el PP, pues la han cogido y han hecho un reglamento que es infumable, donde los derechos de nuestros diputados de anemio están totalmente pateados. Y no pasa nada. Sencillamente no ocurre absolutamente nada cuando pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿A dónde llegamos? A un sucedáneo de democracia. Algo que se parece a la democracia, pero que en realidad se va quedando hueco, porque, digamos, lo van erosionando todo este tipo de comportamientos y este tipo de personas. ¿Qué podemos hacer? Bien, podemos hacer muchas cosas. Hay muchos ámbitos en los que trabajar. Yo empezaría por el ámbito de los partidos. Los partidos políticos tenemos mucha responsabilidad. Y hay que reconocer que no hemos sido capaces de crear los filtros adecuados para elegir a las personas que ponemos en las listas y que luego ocupan puestos de gobierno. Ocupan puestos de gobiernos en las regiones, ocupan puestos de gobierno en los ayuntamientos y en las instituciones. Y nos encontramos con auténticos orcos. Gente que ha venido única y exclusivamente a servirse del partido para conseguir sus objetivos y que a las primeras de cambio se venden al primer postor que le puede dar aquello que quieren. Yo no estoy diciendo cómo hay que hacerlo, pero sí que pongo encima de la mesa que los filtros que tenemos no son los adecuados. Que aquí no prima, no sé, la meritocracia, la trayectoria, la eficacia, en fin, el trabajo hecho no prima, que a lo mejor eso tampoco es la solución, pero yo creo que sería un poco mejor, sobre, digamos, la lealtad o el amiguismo incluso. Aquí se colocan a muchas personas que realmente detrás de ellas no hay pues una trayectoria que la avale. Y luego tenemos los problemas que tenemos. Y habrá que buscar alguna forma de filtrarlo porque le hacemos un flaco servicio a lo que es el sistema democrático con esa gente cuando llega a los gobiernos, a donde sea. Otra cosa importante, pues hay que luchar contra la corrupción, pero todos los santos días. No podemos permitir que las personas que se valen de la corrupción, que se benefician de la corrupción, se vayan de rositas. Porque tenemos muy claro una cosa, si la corrupción es gratis y además es productiva, ¿qué tendremos? Tendremos más corrupción. Eso es una ley del mercado. Si los churros dan dinero, habrá muchos negocios de churros. Y si la corrupción da dinero y además te vas de rositas, tendremos más corrupción. Por lo tanto, yo de luego me niego. Y cada día, cuando voy a la asamblea o
cuando tengo que intervenir y me dicen, ¿qué piensa usted del presidente López Miras? Empiezo diciendo, el presidente López Miras es un corrupto, tránsfuga, que además ha sido nombrado por el Parlamento español como corrupto, digamos, oficial. Y luego ya cuento lo que digo, y lo digo todos los días, o de una consejera tránsfuga, porque no les gusta, os aseguro que no les gusta. Ellos, desde el primer minuto, lo que han querido es que nos callemos, que no digamos nada, que pasemos, digamos, un estúpido velo por encima y que lo dejemos correr. No vamos a dejarlo correr, yo no lo voy a dejar correr y no deberíamos dejarlo correr. La corrupción tiene que ser atacada por todos los flancos y esta gente tiene que estar fuera de las instituciones y ni mucho menos cobrando un sueldo como están cobrando. Y por último, yo creo que hay una cosa, y lo digo de corazón, que es el proyecto más importante que hay en nuestro continente y quizás en el mundo desde finales del siglo pasado y este. El proyecto que nos puede salvar de todos estos populismos y que nos puede salvar de potencias que vienen con muy malas ideas a acabar con Europa. Potencias como son Rusia o como es China. Y ese proyecto, esa esperanza para mí es Europa. Europa es el fundamento de los valores de la democracia. Es la cuna en Occidente de lo que ha sido pues, el mejor sitio para vivir en el mundo. Y esa Europa tiene que ser una Europa fuerte, una Europa unida, una Europa con una sola voz que sea capaz de luchar contra esos enemigos que tenemos, que son muy fuertes y vienen con muy malas ideas, como he dicho, como son Rusia, como son China o cualquier otro que aparezca. Por lo tanto, Europa, Europa y, por último, de nuevo Europa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por tu exposición y por tu capacidad de síntesis y hasta aquí es lo que ha dado de sí este quinto espacio. Agradeceros a los 5 que nos hayáis acompañado y nada, despediros con un fuerte aplauso para vosotros.